Sigue la controversia porque mucha gente está diciendo como tú, Lili, es que eso fue muy rápido, pero parece que Christian, ese es su modus operandi, no termina rápido y se empata con otra inmediatamente. Y esta es la lista de las novias de Christian Nodal. Hace un tiempo, cuando Christian Nodal comenzaba a conocer el éxito, así me hablaba de las mujeres de su vida y por qué le gustaban mayores. Entonces las relaciones como eran más grandes, yo tenía como que adaptarme a la madurez de la otra persona. Nunca he podido relacionarme con alguien que sea más chico que yo o de mi edad por la mentalidad, pues de que, no sé, ¿sí me explico? En 2017 empezó a salir con Estíbaliz Badiola, la hoy mujer de Adriel Favela. Su relación duró solo unos meses y dicen que acabó porque cada uno estaba muy enfocado en despuntar sus carreras. En el 2018 fue que Christian conoció a Ángela. En aquellos tiempos, Ángela tenía tan solo 14 años, menor de edad, y no sabemos si fue Pepe el que se interpuso o fueron ellos mismos los que decidieron esperar un poco. Por cierto, aún siendo menor de edad, Ángela tuvo aquel pequeño escandalito con el compositor Gusilao cuando se filtraron unas apasionadas fotos de la parejita. Mientras tanto, Christian siguió con su lista de mujeres y de la niña angelical que lucía ser Ángela, Christian pasó a una chica más despampanante, la hija del futbolista Daniel El Travieso Guzmán, María Fernanda. Con ella ha sido un largo tiempo, parecía una relación estable y pasaban todo el tiempo juntos y gritaban su amor en redes. Pero llegó el 2020, llegó la pandemia y también dicen que llegó Belinda. Desde que andábamos de novios a los 2 meses, fui a mi casa a Guadalajara y cuando fui a visitar a mi familia yo les dije, ni conocían a Beli ni nada, yo les dije que me quiero casar con Beli. Se conocieron en un show de televisión en donde participaban como juez. Y el muchacho se enamoró de tal manera que solo unos meses después, en mayo del 2021, él le propuso matrimonio con aquel famoso anillo de $3 millones que hasta el día de hoy aún no sabemos qué pasó con él. Y yo no quiero que se vaya por el lado superficial de que piensen que el amor es material en eso. Yo quiero tratar como reina a mi mujer hasta donde me dé mis alcances. Menos de un año después rompieron y se sacaron los trapos sucios de la relación. Lo que sí es cierto es que Nodal se consiguió una novia súper diferente a la mexicana. De rubia ojiverde a peli negra azabache, llena de tatuajes y seguramente no tomaba tequila, sino mate. Sinceramente, él no se demoró mucho. En menos de 4 meses del rompimiento con Belinda ya andaba con la argentina. En junio del 2022 notaban la noticia del embarazo y en septiembre del 2023 nació Inti. Lo más interesante de todo es que según él, María Fernanda, Belinda y Casu ocurrieron mientras él seguía viviendo en una pausa y pensando en Ángela hasta que llegara el momento oportuno. A solo unos días de anunciar su separación de Casu, Nodal confirma que está enamorado y amando a Ángela Aguilar. Ya ella es mayor de edad, independiente y vive sola en un apartamento en Houston. Y mucha gente también se está preguntando qué estará pensando Pepe Aguilar con este escándalo. Pues no puede decir nada porque él fue el que los presentó por allá en el 2018, que se llevó a Christian Nodal de gira con ellos en el Jaripeo Sin Fronteras, y allí fue donde Ángela y Christian Nodal comenzaron a convivir y comenzaron a gustarse. Tania, y entonces ahora Christian Nodal es el playboy más grande y rompe corazones del mundo grupero.